historia. En efecto, destacaremos algunos artistas importantes que impartieron su estilo, convirtiendo la fotografía en un medio de vida, de expresión, de arte para el desarrollo de la humanidad. Inicialmente, el hombre se estaba proyectando las sombras contra los muros e intentando imitar las siluetas de los animales. Sin embargo, la luz era capaz de hacer otros muchos dibujos ignorados durante mucho tiempo, descubiertos y estudiados a partir del siglo XVIII. Por ejemplo, la palabra fotografía nos indica dibujo hecho por la luz. La palabra se deriva del griego foto, que significa luz, y grafos, que significa escritura. Por eso se dice que la fotografía es el arte de escribir o pintar con la luz. Entre los artistas destacados encontramos en 1727 al físico alemán Scholz, quien hizo el siguiente experimento. Recortó letras de un cartón y las pegó a las paredes de la recipiente de vidrio, en las que hay una mezcla de nitrato de plata, y lo expuso al sol. Sabía que la luz tiene la propiedad química de ennegrecer la plata. Al poco tiempo, vio que la luz había escrito sobre la capa de la mezcla en contacto con el vidrio las letras que él había ennegrecido donde había estado expuesto al sol, y se había mantenido claro donde estuvo cubierto. Por lo tanto, la luz podía dibujar el contorno exacto de las cosas. Asimismo, identificamos al destacado francés Nicéphore quien dio un paso hacia adelante, embadurnó una placa de metal de una capa sensible y puso encima un dibujo hecho sobre un papel transparente. La luz comenzó a trabajar sobre la placa y reprodujo el dibujo, ennegreciendo la capa sensible en relación con las diferentes partes de la figura dibujada. Pero lo importante es que Nied, sumergiendo la capa en un baño químico, la hizo durable, es decir, la fijó, como se dice. Como se sabe, la cámara oscura, descrita por primera vez por Leonardo da Vinci, es una caja con un agujero en el centro de la cara inferior. La luz pasa a través del agujero, proyecta sobre la cara posterior una imagen, no una sombra, real e invertida por efecto de la refracción de la luz. Estas mismas imágenes son las que quería reproducir sobre sus placas Nied, consiguiéndolo, aunque muy perfectamente, en 1822. Por lo tanto, se considera como inventores de la fotografía a Nied y al físico de Geer. En 1829, Nied y de Geer se asociaron. De Geer perfeccionó genialmente las ideas de Nied. Tomó una fina placa de cobre plateado y la sometió a la acción de los vapores de yodo en una caja especial de sensibilización. De este modo, sobre la placa se formó una lámina de yoduro de plata que la hacía sensible a la luz. Para revelarla, de Geer puso la placa en una caja, envolviéndola en vapores de mercurio. Estos se depositaban sobre la parte atacada por la luz y hacía poco a poco sensible la imagen. Luego, de Geer lavó la placa con una solución de agua y sal para quitar todo el resto de yoduro de plata que nos sirviese para hacer la imagen y de este modo exponer a la luz sin peligro alguno. De Geer notificó a su gobierno francés este procedimiento, sensibilización, revelado y fijación, que hoy constituye el fundamento de todo trabajo fotográfico. El inglés Fos Solver, otra de las figuras importantes del campo de la fotografía, en vez de servirse de placas de metal, empleó en la cámara oscura una hoja de papel sensibilizada que daba una reproducción en la que la luz y la sombra eran opuestas, es decir, el negativo, y que podía ser utilizada como modelo para obtener tantas imágenes positivas como se quisiera. Luego se emplearon ya placas de vidrio y más tarde celuloide. Por lo tanto, Fos Solver consiguió por primera vez el negativo que después pasaba positivo en otra hoja, con lo que se denominó calotipo. Pero este proceso era largo y costoso, así que además de intentar perfeccionar el proceso fotográfico en sí, el principal problema era la obtención de copias positivas en papel, lo que hoy llamamos la fotografía. Asimismo, Scott Thacher, que logró obtener negativos sobre una placa de cristal húmedo, pero el cristal es un material pesado y aún así el proceso seguía siendo muy costoso. Una nueva era en la fotografía fue introducida por el fotógrafo aficionado británico Frederick Scott Thacher.
En 1813 a 1857, quien desarrolló el proceso de placas húmedas de colorión, el proceso abrió los horizontes de la fotografía por varias razones. Era mucho más rápido que el método convencional, redujo el tiempo de exposición a 2 segundos, combinaba las características del guerretipos, los detalles, con las del calotipo, la reproducción a partir de un negativo, y por último, nunca fue patentado, lo que permitió su amplio uso. Su única dificultad radicaba en el hecho de que mientras aún permanecían húmedas, lo que obligaba al fotógrafo a tener un cuarto oscuro cerca. La evolución de la fotografía sigue un ritmo acelerado por medio de un descubrimientos y ensayos que cada día se hacen planchas más rápidas, permitiendo la obtención de imágenes de una manera cada vez más fácil. Es así como la creación de la plancha húmeda en 1851, luego las negativas en 1878 por Charles Bennett. Por consiguiente, en 1889 el inventor estadounidense George Mann patentó la primera película flexible de tiras de nitrato, lo que hoy conocemos como rollos fotográficos, comenzando de esta manera una nueva era para la fotografía, que expuntaba el antiguo estilo de las placas citadas, aunque estas se siguieron usando años después, principalmente para obtener imágenes de tamaños grandes, por lo que decimos que George Mann tuvo mucho que ver en la comercialización masiva de cámaras. De esta manera es inventada y posteriormente puesta a la venta en 1929 la cámara Leica, la primera en usar estos rollos con formato de 33 milímetros, y en 1939 que John William Mitchell da el actual nombre de fotografía a los guerretipos y a los calotipos, los procesos de impresión de negativa a papel fotográfico, en base a los nuevos descubrimientos que permitieron, con la utilización de un nuevo proceso químico, mejorar el logro y la aplicación de la gráfica. Los logros alcanzados por la fotografía en el siglo XIX bien podría ser parte de una era primitiva, y es en el siglo XX cuando se empieza a desarrollar y se desarrolla una amplia gama de artes, ciencias y diversas profesiones, tales como la medicina, la astronomía, el periodismo, la ingeniería, hasta alcanzar su cúspide en el siglo XXI, utilizándose en fotomicrología, genética y la fotografía espacial, gozando de una importancia tal para la humanidad que gravita en todo el proceso de desarrollo humano. George Simmel, a finales del siglo XIX, al crear una película transparente que proporcionaba 10 imágenes en una pequeña cámara bastante sencilla, a la que utilizó Kodak por el ruido que hacía al disparar. Más adelante, Nadar inventó el flash para realizar fotografías en lugares muy oscuros. Para llegar a algo todavía más cercano a lo que hoy entendemos como fotografía, tenemos que ubicarnos en los comienzos del siglo XX. Se hacen las primeras fotos en color y a finales de los siglos 30, William Fox crea el proceso de negativo a positivo que se sigue empleando hoy en día. 10 años más tarde, H. Luen inventa la cámara Polaroid que permitía obtener las fotografías casi instantáneas en momentos de sacarlas. Han tenido que pasar 60 años para llegar a la fotografía digital, que ha cambiado por completo la concepción de la fotografía clásica, ya que en la fotografía digital las imágenes son capturadas por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades y desde allí se archivan en otro elemento electrónico que constituye la memoria. Con seguridad, aún quedan muchos hitos científicos que acabarán por transformar totalmente el proceso fotográfico. Ahora, ya que destacamos la evolución de la fotografía en el tiempo, vamos a brindar homenaje a algunas fotografías que dejan trascendencia e impacto a nuestra época correspondiente. Un artista pionero en fotografía fue Lewis Carroll en 1860, famoso por el mítico libro Alicia en el País de las Maravillas. Margaret Cameron, una fotógrafa inglesa que se dedicó al retrato fotográfico de corte artístico, famoso también por sus fotografías de la niña que inspiró el personaje de Alicia
Julian Margaret Cameron, en 1815 a 1879, conocida por los ambientes oríricos creados por su efecto flow. Con el paso del tiempo, otros muchos han ocupado las filas de artistas que han pasado a los anales de la historia por sus formas de hacer y sus estilos tan distintos. Así, por ejemplo, nos encontramos la vanguardia completa de Man Ray, un artista estadounidense, impulsor de los movimientos surrealistas en Estados Unidos. Asimismo, destacaremos el blanco y negro de Stiglitz. La maestría de Henry Cavill Russell, en 1908 a 2004, considerado el padre del fotoperiodismo. Célebre fotógrafo francés, que se trataba pues de poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo momento en que se desarrolla un clima de la acción. Excelente fotógrafo. Robert Capa, documentalista de muchas guerras. Helmut Newton, el artista de los desnudos, la moda y las mujeres más atractivas. William, el fotógrafo de los barrios marginales y de los americanos más desfavorecidos. Ahora veremos una pequeña muestra fotográfica. Tal vez las escenas más impactantes son aquellas que nos muestran una cruel realidad, pero que simbolizan una forma de vida. La fotografía consiguió ser un medio de expresión artístico. También encontramos una diversificación de fotografías clasificadas en un género. En este caso encontraremos la fotografía publicitaria, que se utiliza una amplia gama de técnicas especiales con el fin de que las imágenes sean atractivas para el consumidor y así ser un elemento de mayor influencia sobre el vidente. Generalmente, la fotografía publicitaria es presentada en forma que provoque o promueva la decisión. También destacamos, por ejemplo, la librería Gandhi, cuyos mensajes fotográficos nos motivan a leer. Asimismo, encontramos la fotografía artística, que es quizá la forma más libre de expresión que tiene el fotógrafo, ya que no está sujeta a ningún canon, ni concierto, ni solución de compromisos que requiera casi siempre otras especialidades fotográficas. Para finalizar, la fotografía sigue siendo un medio de expresión artístico que captura momentos y circunstancias bien importantes, siendo la figura y el medio de vida de muchos artistas. Hoy en día, homenaje que hoy destacamos en memoria de este hermoso arte, la fotografía.